Dejamos los diarios y nos metemos en otros asuntos. Ustedes saben que desde hace una semana está con nosotros trabajando y conversando alguien a quien admiramos y seguimos mucho, que es una extraordinaria politóloga, pero nos está ayudando a ver temas de periodismo de soluciones. Ella es Eliana Carlín, como les digo, politóloga, magíster en políticas públicas, bueno, docente universitaria, por supuesto, y cofundadora de la Asociación Heroínas Peruanas. Nos encanta conversar con Eliana Carlín en las mañanas. ¿Cómo estás, Eliana? Bienvenida. Muy bien, feliz y gracias por la linda presentación. Oh, ¿Cómo va a ser de otra manera, Eliana? ¿Qué cosa es? Y anoche estuve un poquito revisando Chamas en Acción. Cuéntame. Mira, Chamas en Acción es una iniciativa maravillosa, que es un programa que pertenece a la Asociación Civil Feminista Quinta Ola. Quinta Ola. Quinta Ola se llama la Asociación Civil, nace en el año 2021 y tiene el objetivo de, en realidad, acoger con los brazos abiertos a adolescentes, jóvenes, adultas jóvenes, niñas también, venezolanas que acaban de llegar al país, han llegado al país hace relativamente poco y pues en la situación muy particular de vulnerabilidad que significa ser migrante o refugiada y además niña o adolescente, pues esta organización las acoge y las recibe con un programa maravilloso en que les brinda un proceso de formación muy bien pensado específicamente para sus necesidades y el momento de su trayectoria de vida y reciben una serie de talleres que tienen que ver pues con empoderamiento femenino, conocimiento de sus derechos, todo enmarcado en la lógica de este país nuevo para ellas, porque son finalmente, como te decía, niñas que están conociendo realmente... Nuevas ciudadanas, Eliana, además de nuestro país, ¿no? Así es, así es. Y es una búsqueda, un esfuerzo de promoción de... nuevas activistas también, que conozcan de un problema súper importante que hay en esta sociedad, por ejemplo, la violencia basada en género, las particularidades que tiene aquí en el país y cómo combatirlo también, y se les enseña desde muy, muy chicas y apenas llegan acá, como un espacio que no solamente busca concientizarlas respecto a sus derechos, el tema de la violencia, asuntos como la trata de personas, sino que además tiene espacios de integración súper importantes con también jóvenes y adolescentes peruanas. Ah, qué bonito. Qué buena idea. Y al momento de graduarse entran en una red de apoyo que hace que ya no estén solas más. Magnífico. Eliana, desde la politología, y hago un paréntesis a lo que nos estás contando, ese concepto de empoderamiento, ¿a qué apunta exactamente? Lo digo porque además la derecha odia ese concepto. No sé por qué le sale urticaria cuando hablan de empoderamiento. Sí, es súper curioso porque además cuando hablamos de violencia basada en género, en realidad parte muy importante es que las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos, conozcamos cuáles son los límites que tenemos que poner respecto de las personas que nos rodean en absolutamente todos los espacios, sean laborales, ¿verdad?, profesionales, académicos. Estas niñas y adolescentes, por ejemplo, están en espacios académicos o en estricto debieran estarlo, ¿verdad?, escolares y posteriormente de educación superior. Entonces, cuando uno habla de empoderar a las mujeres, no es más que hacer que se hagan... vamos a decir, propietarias de aquello que la ley les confiere. Que conozcan qué es aquello que la ley les confiere y que sepan finalmente cómo decir hasta acá. Y eso es el empoderamiento en palabras simplísimas. Clarito, me sirve para seguir avanzando. Los talleres formativos de la Asociación Civil Feminista Quinta Ola y del proyecto Chamas en Acción, por ejemplo, aterrízalos más. ¿Qué cosas hacen en el cotidiano, Eliana? Mira, por ejemplo, hay cuestiones muy, muy concretas que hacen inclusive en las zonas fronterizas de Colombia y Ecuador, en donde hay migración venezolana, migrantes y refugiados venezolanos, y no solamente se capacita respecto de, en ese punto particular, la situación de trata de menores, cómo identificar de manera rápida qué situación podría ser un riesgo, estos trabajos atractivos, fáciles, llamativos y que pueden parecer una solución rápida. Bien pagados, que te dicen que a la larga no hay nada, ¿no es cierto? En efecto, y que terminan siendo simplemente anzuelos para llevar a las jóvenes y adolescentes que no cuentan con la información, que están en vulnerabilidad, pero que además tienen ganas de trabajar y tienen ganas de ganar su dinero para poder ayudar a sus familias, capacitarlas respecto de eso y que finalmente identifiquen cuáles son esas banderas rojas que tienen que decir, ok, miren, esto parece un poco muy fácil o parece un poco muy bueno, y protegerse, y proteger a su entorno también. Correcto.
Y me parece clave que se haga en zona de frontera porque es lugar de tránsito migratorio importante también, digamos, ¿no? Trabajas desde allí la llegada a los países. Así es, pero una cosa que me parece maravillosa, hablando ya del tránsito de este programa que hace, que hacen no solamente, esta es una organización que se llama Quinta Ola, y Quinta Ola tiene este programa que se llama Chamas en Acción, pero como te decía, también tiene un componente de trabajo con adolescentes peruanas y venezolanas. Sí. Y en este componente lo que hacen es una escuela de formación política feminista, con todas sus letras. Qué paja, interesante. Que debe generar pues una urticaria mayor. No, por supuesto. En espacios ultraconservadores que hay que llamarlos con todas sus letras espacios antiderechos. Así es. Antiderechos de niñas, en este caso, y adolescentes, que es terrible, ¿no? Y en este tipo de programas que involucran niñas y adolescentes peruanas y venezolanas, hay pues jóvenes entre 16 y 21 años y ahí se les capacita no solamente sobre sus derechos, sino se habla de específicamente la estructura del Estado peruano, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura del Estado peruano? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se brindan los servicios que combaten, por ejemplo, la violencia basada en género? ¿Dónde se brindan los servicios especializados que buscan promover los derechos de la mujer, etcétera, etcétera? ¿A dónde hay que recurrir? Si hay una situación crítica o una situación de riesgo. Y esto ya en un espacio integrado donde hay mujeres jóvenes venezolanas y peruanas. Me parece extraordinario. ¿Y esto ocurre en Tumbes, Madre de Dios y Piura? ¿Eso es correcto, Eliana? Sí, esto ocurre en Lima, comenzó en Lima Metropolitana, pero ahora está en Tumbes, Piura, Madre de Dios. Y hay una proyección de que se amplíe, por supuesto, gracias a quienes hacen posible esto, porque finalmente aquí hay como una confluencia de cooperaciones internacionales diversas, ¿no? Está la cooperación de la Unión Europea, está la cooperación alemana en particular, entiendo que está la cooperación estadounidense, está la cooperación canadiense, particularmente en zonas de frontera. ¿Financiando el proyecto? Así es. Entonces hay una confluencia de espacios de cooperación, de organizaciones aliadas. La GIZ alemana también, me estaba olvidando, ¿no? Sí, la GIZ, la cooperación alemana también. Decía, de Unión Europea en general, y cooperación alemana en particular, sí. También. Entonces, en realidad, todo este proceso de formación que incluye niñas y jóvenes peruanas y venezolanas, les genera todo un proceso de capacitación que termina por identificar algunos vacíos respecto a los derechos de este público tan particular, niñas y jóvenes entre 16 y 21, ¿de acuerdo?, para diseñar un proyecto de ley que luego van a presentar al Congreso de la República. ¿Qué tipo de proyecto de ley? La idea es identificar qué vacíos existen respecto de sus derechos. Ellas mismas se exploran. Así es. Y con la ayuda de facilitadores y facilitadoras, que son quienes llevan a cabo el programa, diseñan su propio proyecto de ley como para vamos a decir que finalmente la solución parta de las protagonistas, ¿no? Y eso es como un poco cómo termina de ser redondo este programa de formación. Me parece buenísimo. Político de feministas jóvenes. Eliana, tú y yo estamos claros que América Latina será feminista o no será, ¿no es cierto? Y trabajar con estas chicas es clave. ¿Cómo es el cruce del feminismo con este esfuerzo? ¿Cómo se traduce eso en el cotidiano, Eliana? Finalmente yo creo que existen muchísimos estereotipos de los cuales las mujeres somos víctimas desde muy temprana edad. Entonces, ese es el momento, la edad indicada, perfecta, una vez que estamos hablando de jóvenes, adolescentes. Finalmente, cuando comienzas a dejar el momento de la niñez, en que además comienzan a pasar algunas cosas, por ejemplo, que se identifican como que las niñas a determinada edad comienzan a dejar de pensar en sí mismas como capaces de estudiar carreras de ciencias. Te pongo un ejemplo concretísimo. Si hablamos de la educación. Bueno, lo tengo clarísimo. ¿No? Es impresionante los números de hombres versus mujeres en ciencias. Así es. Entonces, por ejemplo, ese es el momento en el cual una tiene que ser consciente de que estamos inmersas en una sociedad, no solamente peruana, latinoamericana, en que hay determinados estereotipos que terminan por trazarnos determinados caminos que están limitados por maneras de pensar. Estos estereotipos, a su vez, cuando vamos avanzando en esta construcción de situaciones que decantan en la violencia, si hablamos en materia del problema público o el problema de las políticas públicas, los estereotipos, a su vez, luego se convierten en prejuicios, que ya es una palabra un poco más pesada. Entiendo. ¿No? Porque los estereotipos nos estigmatizan y pensemos la estigmatización de la población venezolana. Seguro. Pensemos en la estigmatización de la población femenina venezolana. No, la hipersexualización es una cosa de locos, Eliana. Así es, y finalmente las niñas y adolescentes ya comienzan a tan temprana edad a sentirlo en carne propia. Sin duda. Entonces, si hablamos de feminismo, que a alguna gente le puede salir urticaria, hablamos simplemente de la identificación de estos estereotipos que están pues en el marco de una construcción de un machismo patriarcal en el que nos encontramos, que decanta en prejuicios, y estos prejuicios son, en buena cuenta, discriminación.
Y esta discriminación, en buena cuenta, decanta en ¿qué? En violencias. Totalmente. En violencias de lo más diversas. Entonces, enmarcar este problema dentro de los derechos de las mujeres, desde que son niñas y adolescentes, es la única manera de construir una sociedad que camine hacia estar libre de este tipo de violencias. Eso es finalmente hablar de la construcción de feminismos desde muy temprana edad. Buenísimo, Eliana, porque tienes entonces una asociación civil que funciona como un paraguas, que tiene un proyecto que se llama Chamas en Acción, pero no deja de mirar la necesidad de fortalecer escuelas de formación política con enfoque feminista. Así es, y lo que necesitamos justamente son mujeres que tengan una voz. Nosotras sabemos que en el espacio público, por ejemplo, la propia Dina Boluarte, al margen de, no voy a hacer ahorita algo valorativo respecto de sus funciones. Ella, ¿por qué es presidenta hoy? Porque era vicepresidenta, pues, ¿no? Porque era vicepresidenta, sí, pues. No necesariamente porque haya tenido un rol protagónico propiamente, pese a que ha sido candidata. Sí. Ella tiene una trayectoria en que ha tenido una voz previa como mujer dentro de la política, que lamentablemente hoy está tirándose por la borda todo el discurso de los derechos humanos, que es algo contra lo que las mujeres también vamos a tener que batallar de una manera súper dura, porque todo el discurso de la defensa de los derechos humanos, que es el discurso feminista, sin duda, en la práctica, queda completamente mermado por una, finalmente, gobernante que se está portando de la manera en que se está portando, ¿no? Entonces, ahora mismo ese es un desafío importante. Pero si hablamos de el nivel de gobernadoras regionales, la presencia de la mujer y la participación de la mujer y la voz de la mujer está pues por los suelos. Si hablamos de alcaldías, de gobiernos locales... No, es impresionante. La presencia de la mujer está... Pese a todos los esfuerzos que se han hecho para equiparar, ¿no? Así es, porque hay normas, leyes, así es, paridad y alternancia. Pero trasciende, pues, el tema es más cultural, sin duda, ¿no? Así es. Finalmente la norma es un paso, pero no es suficiente. Entonces, lo que necesitamos es que desde muy, muy jóvenes, niñas, adolescentes, peruanas y venezolanas, sepan que pueden tener una voz y que pueden tener una voz importante que genere un cambio dentro de sus espacios y dentro de su sociedad. De acuerdo. Eliana, ¿una escuela de formación política feminista puede ser el embrión para que en 5 o 10 años el Perú pueda tener un partido político con representación en el Congreso con banderas feministas? Imagínate, yo creo que hay muchas políticas con banderas feministas hoy en día. Creo que hay muchas políticas con banderas feministas que, sin embargo, conviven dentro de partidos políticos. Así es. Donde hay unas estructuras machistas tremendas y donde hay... Batallan a diario con eso, ¿eh? Así es, y donde hay sentidos comunes instalados, en donde una mujer que hace política o es una mujer problemática, o es una mujer abiertamente loca, o es una mujer pues que no está ocupándose de aquello que debería ocuparse, de acuerdo, pongo comillas, de acuerdo a lo que las estructuras patriarcales establecen, ¿no? Y si hablamos de que se calcula, la Organización Internacional de las Migraciones calcula que 300.000 de los migrantes venezolanos son niños y niñas en edad escolar. Estamos hablando de un volumen sumamente importante que tiene que finalmente ser recibido, acogido por la sociedad, teniendo en cuenta también nuestras limitaciones como sociedad o nuestras problemáticas como sociedad. Entonces, esta iniciativa desde Quinta Ola, Chamas en Acción y la Escuela de Formación Política Feminista para Jóvenes trata de abordar, vamos a decir, esta situación estructural o este problema estructural que nos aborda, pero orientado a estas poblaciones, a esta población que está en una situación de hipervulnerabilidad, porque además de ser migrantes o refugiadas en este caso, son niñas o adolescentes, ¿no? Que son parte de este volumen de 300.000 niños y niñas venezolanos que hoy están en edad escolar, de los cuales además se calcula que 27%, según Save the Children, no tiene acceso a la educación escolar. Entiendo. Lo cual es una situación sumamente grave y delicada que atenta contra los derechos fundamentales de niñas, niñas y adolescentes, que también hay que abordar. ¿Qué tiempo de vida tiene la asociación para poder entender qué edad tendrá o tendría hoy algunas de las chicas que participaron de la primera promoción de estos esfuerzos? ¿Qué edad tendrían? De hecho, hoy mismo tiene ya 3 años, cumple 3 años Quinta Ola. Sin embargo, hay trabajos previos que vienen realizándose desde una otra organización que se llama GirlGov, que es como en el inglés de niñas en el gobierno, digamos, o en gobierno, que debe tener alrededor de 6 años. ¿Que empata con este proyecto? Que es el antecedente, que ha venido trabajando empoderamiento de niñas, incluso desde edades más tempranas, niñeces desde antes de los 10 años. Entonces, en realidad, vamos a decir, este programa específico aborda desde un momento
como la adolescencia, ¿no? Entrando las juventudes y adolescencias. Pero hay antecedentes. Y por supuesto que hay otras iniciativas de las cuales podemos hablar en otro momento. Sin duda. También que están tratando de hacer esfuerzos importantes por empoderar, capacitar y acoger. Y mientras más mejor, Eliana, cada uno desde su perspectiva y desde la orilla en la que trabaje, ¿no es cierto? Así es, y este es el esfuerzo por tratar de identificar iniciativas de ese tipo que abordan problemáticas sumamente serias de nuestra sociedad de una manera, vamos a decir, fresca, innovadora, y que tiene resultados muy, muy tangibles. Ahora mismo ya hay más de 100 jóvenes y niñas egresadas de estos programas. Imagínate, es un montón. Es un montón, es un centenar. Hay que aprovechar toda esa experiencia. Así es, y pensemos en que son 100 semillas que son finalmente Sí, señora. objetos, vamos a decir, de cambio dentro de sus comunidades y 100 niñas y adolescentes, ¿no? Imaginémonos el ruido que eso genera. Totalmente de acuerdo. Eliana, preguntas que me nacen a partir de todo lo que nos has contado. ¿Por qué el feminismo genera tanto miedo? Yo creo que hay personas que están acostumbradas a que la sociedad tenga esas estructuras de las que hemos hablado hace un momento, que son estructuras patriarcales que ordenan las cuestiones y las dejan así. Hay un estado de las cosas que favorece a ciertos grupos, hay un estado de las cosas que finalmente es muy, muy difícil de cambiar, sobre todo a nivel mental, porque si bien las cuestiones normativas y las leyes avanzan de una manera, yo diría, lenta todavía, de una manera lenta, la cuestión cultural no es una cuestión sencilla y la cuestión cultural cambia intergeneracionalmente con el transcurrir de las generaciones. En hombres y en mujeres porque el patriarcado atenaza a unos y a otros, digamos, ¿no? Así es, y pensemos en la repartición de poder, ¿no? Si hablamos del poder como un recurso, finalmente esto es una disputa por el poder. Sin duda. ¿No? Y hay quienes tienen... se resisten a soltarlo, ¿no? Así es, que tienen un temor de ceder este poder a otros públicos u otras poblaciones. Entonces, que haya mujeres que finalmente están tratando de entrar o ingresar en estos espacios de disputa del poder, de disputa en la toma de decisiones, es algo que pues no le gusta a la gente que es antiderechos, abiertamente hay que decirlo así, porque piensan en la mujer como ni siquiera a veces como una ciudadana, pero pensemos en la mujer como una ciudadana subordinada, como una ciudadana que tiene que limitarse a ciertos roles que están establecidos, porque incluso consideran que la naturaleza lo establece así. No cuando Tremendo hemos visto, es tremendo. Entonces, ¿por qué se le tiene tanto miedo? Porque se quiere dejar a la mujer en un rol subordinado dentro de la sociedad y porque no se quiere dar a la mujer la voz o el rol igualitario que tiene que tener, ¿no? Entonces, simplemente, yo me preguntaba siempre eso cuando trabajaba en el Ministerio de Educación y me preguntaba genuinamente, ¿cómo puede haber alguien que esté en contra de un enfoque de igualdad de género? El enfoque se llama de igualdad de género. ¿Cómo puede haber alguien en contra de un enfoque de igualdad? ¿No? Y esa pregunta me la sigo haciendo. No, los hay, Eliana. No, por supuesto que los hay. Quienes conviven y se sientan en esa desigualdad para vivir tranquilamente. Por supuesto que los hay, y utilizo ese ejemplo muy concreto del enfoque de igualdad de género para volver a tu pregunta, ¿no? Finalmente, ¿por qué hay gente que tiene tanto miedo al feminismo? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a la igualdad? Muy bien. Más claro es imposible hablar. Se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto conversar contigo. Un placer estar aquí. Igual, tenerte todas las semanas es súper importante. Gracias. Gracias a ti.